la entrevista. Ya. Hola, pues un gusto hablar con ustedes sobre Huesera. Creo que, obviamente ya vi la película, creo que tiene un mensaje muy poderoso más allá de lo que es abordar el tema de la maternidad por medio de lo que es el género del horror. Es hablar de que la maternidad será elegida o no será, ¿no? También como que abordar estos pasajes, porque siempre se proyecta mal a una mujer que no quiere a lo mejor seguir lo establecido, ¿no? Que como mujer tienes que ser mamá. La maternidad tiene que ser una elección primero, y creo que la manera en que lo abordan es precisamente muy interesante porque te atrapa la narrativa, pero tiene esta lectura de al final también respetar tu naturaleza, ¿no? El lío en el que se mete Vale por precisamente eso tan sencillo que es muy conflictivo en ocasiones para el ser humano, respetar tu naturaleza. Platíquenme si estoy bien o estoy mal. No, Bueno, estás completamente en lo correcto. O sea, como que justo más allá de lo específico de la maternidad, creo que para mí tenía todo que ver como cómo se hace familia, ¿no? O sea, en qué exacto. momento uno toma ese rumbo y qué tanta agencia tenemos sobre eso, realmente cuántas veces se hace por miedo, ¿no? A no encajar dentro de lo que se supone que es una vida feliz, ¿no? Y creo que ese sistema que nos dice que la única ruta de la felicidad es la doméstica y la tradicional de la familia nuclear, también puede ser muy violento porque tal vez muchos se someten a esos rumbos, a esos caminos sin que realmente sea lo que quieren. Y eso ocasiona mil problemas, ¿no? Y creo que más, o sea, me gusta que justo para mí también mis intenciones eran justo un poco más amplias, ¿no? Que lo específico de lo maternal era más el tema de lo doméstico, ¿no? Y de la familia. Y la naturaleza personal. O sea, al final, por ejemplo, el personaje de Alfonso, hola Alfonso, Hola, él, perdón. él estaba sabía lo que era, pero Vale era la que tenía este conflicto. Y ahí me hablarás tú de este conflicto de tu personaje. ¿Del de Valeria o del de Raúl? El de Vale y de Raúl, los dos, el que quiera empezar primero. Mira, bueno, yo creo que justo gran parte de los conflictos en la vida es dar las cosas por sentado, ¿no? Asumir. Y justo en la cuestión de los roles es eso, y la idea actual de que el hombre deconstruido es aquel que participa en las labores del hogar también es un error, porque no debiera, o sea, eso debía ser una obligación, esas son normas que nos debiéramos poner todos los que estamos conviviendo en un núcleo, ¿no? Y cómo eso, dar por sentado las cosas, cómo el rol del hombre siempre es el que, pues el del dinero, el taller, por ejemplo, el taller de ella es el que se va, porque es como, eso es lo que tiene que suceder. No existe nunca ni siquiera la posibilidad de la plática. Y bueno, eso es justo el tema de Raúl, ¿no? Y lo que va arrastrando a lo largo de la película, como cada vez escucha menos, como cada vez está más lejos. Él pensando que tiene la razón, asumiendo desde este lugar social de son las hormonas, es esto. Así suceden las cosas, es normal y realmente está dejando pasar lo vital, ¿no? Que es escuchar y es que estar presente. Sí, Vale. bueno, yo pienso también que nos han inculcado mucho en la cultura, sobre todo en la latina, que las decisiones son absolutas, que uno cuando decide formar una familia, casarse, tener hijos, es un sí perpetuo, hasta que la muerte te separe, decidiste comprometerte con la crianza de una criatura y es hasta sus últimas consecuencias. Y realmente, indagando sobre el tema, evidentemente en esta película, pero también en la experiencia de la maternidad, yo tengo una hija de 5 años, he aprendido a escuchar que hay muchas veces en el cotidiano que hay nos muy potentes, o sea, hay veces que no tienes ganas de lidiar con ciertas emociones, hay veces que el estado de ánimo va transformándose y te invita a tener otro tipo de reflexiones, y eso nos hace seres humanos complejos. No todos los días amanecemos con un sí acepto definitivo para todo. Incluso habiendo parido un hijo, hay veces que no quieres paternarlo o maternarlo. Entonces creo que tener espacio para poder entablar ese tipo de diálogos sin este famoso sentimiento culpígeno que nos causa cambiar nuestra opinión, creo, a mí me parece muy valioso, me parece una reflexión importante para compartirle
sobre todo, insisto, a nuestra cultura latina, porque eso le quitaría cierto peso incluso a lo que tenemos construido respecto a la maternidad, como madres y como hijos, ¿eh? O sea, uno también piensa que si tu madre un día te volteó la cara es que te rechazó y entonces ya hay como toda una construcción. Pues no, las mujeres somos tan complejas como los hombres y además la maternidad es un proceso tan abrumador y es un proceso al mismo tiempo que te revuelca y te enseña tantas cosas que a veces el cuerpo no está preparado para digerir, que pues deberíamos tener ese espacio como de poder permitirnos cambiar de opinión y sentirnos bien con eso que nos está pasando y abrazarlo y a partir de eso pues seguir en una transformación espiritual que pues creo que es el camino que todos queremos recorrer. Totalmente, yo creo que, bueno, Alfonso también es papá, viendo también estas narrativas, porque como que en ocasiones está tan cuadradito el molde, ¿no? Como que es así, tiene que ser así, sí, más en lo latino. Y obviamente abordar este tema por medio del terror, por medio también de alguna manera el misticismo, obviamente el misticismo y la magia, también provoca otro acercamiento a ver las cosas muy distintas, ¿no? Como que también este caminito que elegiste como directora nos lleva a tener una conversación más, que espero que así lo vea también la audiencia, ¿no? Que lo vea como, este es un acercamiento a cómo estamos viviendo culturalmente y también lo que es, o sea, la idea también de las brujas, ¿no? Muy distinto a como también se ve las señoras brujas. O sea, también es una conversación bellísima. Y ahí tengo que agradecerte por agregar a Gina como una de las, de parte del proyecto, porque pues es una de las grandes actrices que como que se olvida que tenemos esas actrices en México, ¿no? Claro, claro. Mira, justamente toda la sección del ritual en Huesera representa en lo profundo, o sea, es una peli de horror, ¿no? Pero representa en lo profundo los procesos que se pueden llegar a cabo, o sea, si pasas por un proceso terapéutico o hasta psicodélico. O sea, hay formas de enfrentarnos con nosotros mismos que no es fácil y no está en lo cotidiano, ¿no? Son procesos muy largos, son tortuosos, son dolorosos. Y yo quería construir un momento así cinematográfico, ¿no? Que representara como lo que para mí ha significado esos momentos en los que me he topado con mí misma y me ha costado mucho a través del dolor, ¿no? O sea, aceptar algo de mí, ¿no? Y creo que eso es lo que yo quería lograr representar. Ahora me hice de un colectivo de gente súper creativa y magnífica, además de un proceso muy largo de escritura y de inspiración, ¿no? En procesos como chamánicos en este caso, que funcionaron muy bien para lo que necesitaba la historia, o sea, y aparte es una historia que está ubicada en la Ciudad de México, no podían ser ese cliché de brujas que luego todos tenemos en la cabeza, ¿no? De que viene muy, ¿no? De Estados Unidos o de Europa, ¿no? Y creo que justo me preocupé mucho por hacer una investigación que fuera particular y urbana a esta ciudad. Y también traje actrices, ¿no? Como Gina Moret y Rocío Belmont y Norma Reina, que son mujeres que trabajaron desde procesos que ellas mismas han llevado a cabo en su vida. O sea, el hecho de que Gina Moret no esté tan presente ya en la cinematografía tiene que ver con qué edad tiene, con cómo es su cuerpo ahora, y eso es una discusión que se tiene que tener. Y justo una mujer que ha pasado por eso y que a pesar de eso se para en un set sin maquillaje a hacer un personaje así, habla de que tiene un nivel de reparación y de experiencia al cual yo quiero llegar algún día. Y para mí es como una curandera de cierta forma, ¿no? Y para mí, por eso fue tan espiritual y tan importante esa escena, ¿no? O sea, Natalia estaba, o sea, todas estábamos en ese ritual, de verdad, no podíamos creer, sentíamos que estábamos presenciando, había una sensación de extremo respeto al set, porque sí se generó algo energético muy fuerte ese día. Sí, hay una... Se logró transmitir. Perdón. ¿Cómo trabajaron, preguntar cómo trabajaron ustedes dos para crear sus personajes, para crear esta dinámica de pareja y también de poder transmitir pues estos roles de géneros encontrados, porque al principio pues Rupert parece como que el personaje es muy progre, pero como dice Alfonso, como que se va transformando después porque así está impuesto y también pues por la presencia maternal también, ¿no? Es que hay tantas lecturas de la feminidad y de los roles de género que te digo, o sea, el presentarlo como horror es solamente el vehículo, es solamente el ganchito, pero te lleva un viaje así bien heavy, bien deep. Es congruente, ¿no? Es congruente presentar estos roles de una manera como horror, es como, sí, es un horror. El verdadero horror es ese. La cotidianidad de lo que está pasando, ¿no? Entre ellos dos. Yo tuve la fortuna de
de que me tocaba trabajar con Nati, porque además tenemos una historia personal que para mí es de mi infancia y ni siquiera nos conocíamos, ¿no? Es una historia, un largo camino recorrido de hace tantísimos años sin habernos conocido y fue como finalmente coincidir y nada más constatar que lo que sentíamos y pensábamos era lo correcto, por lo menos de mi parte, ¿no? O sea, todo lo que alguna vez la imagen o lo que yo tenía construido de Nati fue nada más constatarlo, decir, wow, qué chingón y qué fortuna poder trabajar desde ahí. Y con la mano de Mitch contraponiendo nuestros tonos, y era increíble, o sea, porque yo veía a Nati sufrir y hacer y tornar, y yo me daba la vuelta nada más, ¿no? Y así como, y la otra estaba viviendo un momento en el que se desarticulaba y se le reventaban los vasos, y yo nada más le estaba haciendo un masaje en el pie, ¿no? Como diciéndole, sí, güey, sí, ajá, sí, mira, frío, calor, frío, calor. Entonces, convivir en esas contraposiciones es muy divertido, es muy complejo porque no hay que pasar por encima nada, pero es muy divertido. Y hablando de eso, Nati, todo este viaje emocional y confrontacional que tiene tu personaje desde con los papás, con la hermana, el tener como esta compincha con la tía, que también es como encontrar a alguien que te apoye de alguna manera y que entiende, porque también es como el outsider de la familia, porque siempre hay outsiders en la familia, mujeres en la familia o hombres, que luego chocan con lo establecido dentro de la familia y son vistos como los locos, de alguna manera. Las ovejas negras. Voy a regresar un poco a la pregunta pasada, que Te lo uniré un poco a esto. O sea, yo soy actriz formada en la academia, o sea, vengo de estudiar método de actuación. Es algo que, o sea, me enorgullece y no al mismo tiempo, pero algo que sí me enseñó Huesera y que es algo que he atesorado con mucha, o sea, con mucha vehemencia también, es que la energía es fuerte. Esto que cuenta Alfonso, él y yo teníamos una historia de familiaridad muy larga, sin necesariamente ser presentes durante toda nuestra vida, pero digamos que ha sido algo que se ha venido gestando. Y de pronto llegamos a este momento en el cual la energía, insisto, nos pone a exorcizar, a materializar y a vivir ciertas cosas, evidentemente para sanarnos a nosotros mismos, de una forma muy especial y muy concreta, que además es casi como psicomágico. O sea, yo todavía miro hacia atrás y no doy tanto crédito. Es muy azaroso, pero al mismo tiempo es como creer en la magia. Yo elijo creer en la magia en ese sentido. Y creo que ya a partir de esta premisa, todo lo que sucedió con Huesera tiene ese halo inexplicable. No es técnico, aunque tanto Alfonso y yo somos actores formados en la academia y tenemos muchos recursos al respecto, pero lo que pasó ahí pues no tiene que ver con progresión ni construcción dramática. O sea, evidentemente ambos estábamos apostando nuestra percepción del mundo y eso se fue desarrollando a lo largo de toda la película. Igual mi relación con Michelle la podría describir de una manera muy similar. Y en cuestión de cómo el personaje se va desdoblando a través de esto, yo quisiera tener la bitácora en realidad y como en las entrevistas poder sacarla y dar nota, pero es que fue un proceso muy performático, no hubo, o sea, yo no tengo solidez como para hablar de un recetario de cómo fue construir a Valeria. se fue dando. O sea, más bien fue una cosa que surgió como a nivel, un poco como este cliché de que las embarazadas comen tierra porque su cuerpo necesita minerales. O sea, como creo que Michelle logró conjuntar un equipo que estaba en ese nivel de apertura y todos nos dejamos guiar en ese sentido. La verdad es que hubo momentos en los que enloquecimos, o sea, hubo momentos que no tuvieron mucha estructura y sin embargo sucedieron cosas que cumplían e incluso podríamos decir que rebasaban un poco la ficción. Entonces, creo que en ese sentido Mercedes Hernández, Marta Claudia, en ese sentido las queridas brujas que fueron una presencia que refrescó mucho el set, Sonia, Anaí, todas las compañeras, indudablemente Mayra Batalla, nos dejamos meter como en esa sinergia que creo que es algo que pasa muy poco, porque en realidad construir un personaje
al actor siempre lo pone en un lugar donde el ego se defiende mucho y entonces empezamos a alejarnos inmediatamente de la cosa, porque defiendes lo que tú sí eres para poder hacer lo que no eres. Pero acá, como no hubo tal, sí fue como una amorfidad, como pues de mucha percepción y de mucha confianza, francamente. Por último, porque sé que tengo el tiempo cortadito y ustedes tienen que seguir, Mitch, el hecho de que también siendo tu ópera prima esté recibiendo tan buena respuesta en festivales, estuvo aquí en el Festival Internacional de Cine de Chicago en octubre pasado, o sea, es uno de los... Tenía muchas ganas de ir, amo Chicago, pero no pude. Pero sí, la verdad es que no hicimos la película pensando en todo eso. O sea, sí la hice pensando en que quería que mucha gente la viera y estoy muy feliz que ese proceso de festivales y premios la está llevando a tantos lugares y a tanta gente tan diferente, ¿no? Y lejana a donde surgió Huesera, ¿no? Entonces, estoy encantada, pero sí, sin duda, creo que no es mi gasolina, ¿no? O sea, como que mi gasolina es que llegue a las audiencias, de verdad, porque creo que lo más emocionante es cuando salimos de las proyecciones, ¿no? Y se nos acercan personas con pensamientos y emociones brutales, y ellos mismos ya luego van y hacen sus cosas que les inspiró, que les desató Huesera, y eso, o sea, ya leí un par de ensayos de personas que les inspiró la película y ver que algo más surge. Esa conversación creativa, que para mí es ese otro mundo, que es el mundo que todos compartimos, de la creatividad, que ya no es el ego, ya no somos nosotros, eso ahí donde, no sé, más me emociona, ¿no? Que exista la semilla o el granito de Huesera. Muchísimas gracias a los tres por esta conversación, se los agradezco. Que estén muy bien, un gusto conocerlos. Gracias, Gracias por el espacio.